Queridos lectores, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. A ti por aceptar. John, ¿cuáles son los indicadores de la posmodernidad que refleja en su novela Come Hierro y cómo influyen en su narrativa y personajes? Bueno, aunque el tema del gimnasio no es propiamente nuevo, yo creo que es muy poca la literatura moderna y contemporánea que ha decidido tratarlo. Así que creo que desde el mismo punto de vista de explorar este tema, explorar este espacio, explorar sus implicaciones, las motivaciones, las repercusiones, es una reflexión que corresponde bastante a los intereses de la posmodernidad. Pero además, yo creo que la reflexión estética es algo muy importante, porque pues la estética es algo que hace parte de nuestras vidas, que prácticamente se convierte en un organismo definitorio de nuestra identidad. Y creo que es algo a lo que la literatura muchas veces le tiene miedo, le tiene ciertas reservas. Y yo creo que es importante tener unos focos de reflexión, porque la estética no es solamente algo que va de nosotros hacia el exterior, es algo que afuera tiene unas repercusiones, tiene unas implicaciones y también termina influyendo en lo que nosotros somos como personas. Y esto es definitivamente lo que pasa en esta novela. Aquí vemos a un personaje que va a un gimnasio, que entrena, pero el resultado que sale al exterior tiene unas repercusiones externas que terminan, digamos, modelando, perfilando su interior. Y esto es algo que definitivamente vemos que pasa, que nos toca a todos y que, bueno, tiene unas complejidades sobre las cuales vale la pena reflexionar. Y pues la estética es uno de los principales temas de la filosofía. Y yo creo que darle espacio a esas discusiones de pensamiento y de ser que van más allá de lo aparente es un rasgo común de nuestros tiempos, y creo que es algo que venimos reflexionando de ello desde el existencialismo. ¿Cómo trata Come Hierro el tema de la masculinidad y el deseo de virilidad y vanidad en su protagonista? Listo. Yo no sé qué piensan los lectores, son los que tienen la última palabra, pero yo diría que precisamente esos tres factores, la masculinidad, la virilidad y la vanidad, se ven entrecruzados en el transcurso de la novela, y creo que la reflexión los integra. Y precisamente por eso el espacio del gimnasio es tan importante, porque el gimnasio es un lugar bastante complejo, en el que los hombres vamos a entrenar cualidades muy masculinas como la fuerza, la resistencia, el tamaño, pero lo hacemos desde una virtud o desde una cualidad supuestamente femenina, que es la vanidad. Entonces creo que ahí se da la intersección entre esos dos factores, y vemos como la vanidad un tanto desmedida del protagonista pues lo lleva precisamente a tener debates, porque no llega al cuestionamiento, pero sí debates muy profundos en torno a su posición como hombre y cómo de alguna manera los hombres de este tiempo reconquistamos espacios que tenemos la impresión de haber perdido, bajo otros mecanismos, bajo otras modalidades, pero de alguna manera con los mismos factores que han marcado la masculinidad hegemónica, que pues es algo que no ha desaparecido, simplemente ha encontrado modos de reinventarse, de persistir de otras maneras. Y bueno, yo creo que precisamente lo que sucede en el mundo del gimnasio es eso. La mayor parte de los hombres que asistimos al gimnasio somos hombres que presuntamente tenemos una mentalidad diferente, pero desde esa misma vanidad pues de alguna manera terminamos reproduciendo ciertos estereotipos típicos y muy dañinos, como podemos ver en el desarrollo de esta novela. La novela se describe como un viaje de autoconocimiento del protagonista. ¿Qué eventos o situaciones clave marcan este proceso de descubrimiento? Cuando yo concebí Come Hierro, la pensé como una gran mentira, como una persona que te está contando una mentira y tú sabes que es mentira, pero tú dices, ajá, sígueme contando para ver hasta dónde llegas. Lastimosamente lo que empecé a notar cuando hice los primeros ensayos de lectura es que la gente se creía la mentira. Entonces eso me dio como unas oportunidades muy interesantes de jugar con ese factor. Y creo que sí, Come Hierro es la caída de un tipo machista, de un tipo que
que su masculinidad tóxica termina por envenenarlo, pero él no se da cuenta de que está en ese proceso, en ese declive, y el lector está acompañándolo. Y yo creo que ya llegado a un punto avanzado de la lectura, dice, bueno, es que él no se da cuenta de lo que está pasando, y creo que la gran expectativa es llegar a ese gran momento en que él por fin acepta que tiene un cierto debate. Y me parece muy interesante esta pregunta, porque yo tengo una manera de escribir muy orgánica, muy intuitiva. Yo me dejo llevar por lo que siento que tiene que irse desarrollando, no pienso ni planifico mucho. Pero cuando llegué a este punto, precisamente a este punto de inflexión en que el personaje tiene que interrogarse y tiene que cuestionarse, ese punto sí lo pensé muchísimo. Y ahí aparece, yo creo que el único personaje artificial, por decirlo así, de la historia, porque es un personaje que no está inspirado en nadie, que no es un Frankenstein de otros factores, sino que fue un personaje completamente pensado para cumplir una función en la historia. Entonces digamos que este es un punto muy importante, y yo diría que es uno de los segmentos más racionales de la novela para mí en mi ejercicio creativo. ¿Qué puedes agregar sobre cómo los personajes sirvieron en esta novela para representar estos reflejos? ¿Y qué mensaje esperas enviarle al lector a través de sus paralelos? Bueno, como te comentaba antes, mi proceso de escritura es muy orgánico. Yo me dejo llevar y los personajes van surgiendo, y yo permito que los personajes me hablen, que se expresen, que se construyan de la manera en la que ellos creen pertinente. De hecho, hace un tiempo un amigo muy allegado leyó la novela y él encontró unos paralelos muy interesantes con respecto a un amigo que tenemos en común, y la verdad fue algo completamente inconsciente. Entonces mi proceso de creación es un poco así, y solamente ahora, a partir de las lecturas que han hecho otras personas, del feedback de los lectores, y de mirar yo la novela con un poco más de distancia, me doy cuenta cómo están compuestos los personajes. Y hay dos personajes particularmente que me ha impactado verlos a distancia. Uno es Edward, el protagonista, obviamente, porque en muchos patrones de su personalidad encuentro una relación con mi familia paterna. Mi familia paterna es de la isla de Providencia, y los isleños desarrollamos como una relación con el amor muy, muy particular. Amamos a discreción, con cierta distancia, porque de alguna manera el estar en una isla te hace sentir que la persona se puede ir en cualquier momento y puede no regresar. Y Edward es un poco así. Mientras que por otro lado, en Pablo, que es su mejor amigo, encuentro mi otra parte, mi parte barranquillera, muchísimo más cercana, ese amigo que es capaz de darlo todo por las personas que quiere, como dice la Biblia, más apegado que un hermano. Eso lo dice Edward en algún momento. Y entonces veo que los personajes de alguna manera se tributaron distintos aspectos de mi persona, de mis dimensiones culturales, y ahí sí comprobamos que lo que dice Lucien Goldman no es mentira. Los escritores en realidad no escribimos, simplemente somos traductores de todo lo que viene detrás de nosotros, de la cultura en la que hemos crecido, del sistema, del mundo, de todas las cosas que nos rodean. Y yo creo que analizar a los personajes en esta instancia ha sido mi propio proceso de descubrimiento a través de la creación de esta novela, y ha sido algo muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera cuando uno termina una obra, uno cree que ha terminado, y no, comienza otro viaje. Cuando la historia se la apropian los lectores, ellos empiezan a darle a uno digamos, una retribución que hace que el ciclo se complete, y hasta el momento es un proceso que viene siendo muy interesante. Bueno, ¿y qué libro te estás leyendo en este momento? Bueno, en estos momentos estoy releyendo, porque ya lo había leído, pero lo hice con un poco de afán y ahora lo estoy disfrutando con un poco más de detenimiento. Nuevas rutas para lugares remotos, de Patricia Castillo. Es un libro de cuentos muy interesante que tiene unas reflexiones profundas sobre la cotidianidad y sobre, digamos, algunos arquetipos que cruzan la experiencia humana. Este libro te hace pensar de pronto en la oportunidad y en la profundidad del aburrimiento, del tedio,
que es, yo creo que una de las circunstancias más comunes de la humanidad, pero también nos presenta una serie de mujeres con conflictos con respecto a su cotidianidad, con respecto a la vida, con respecto a las expectativas, que trae un debate muy interesante. Y como decía, ya lo había leído una vez, pero ahora estoy leyéndolo como disfrutando además el juego del lenguaje, porque tiene un juego de detalles muy valioso y lo estoy disfrutando con todo el gusto. ¿Y un libro que tú nos recomiendes? Bueno, y un libro que quiero recomendar definitivamente es La muerte del obrero, de Paul Brito, que acaba de ser reeditado por la editorial Universidad del Norte. Y realmente ha sido un descubrimiento porque es un libro que yo había leído antes, hace ya 10 años, pero ahora acaba de tener una reedición muy potente. Y es un libro que también reflexiona de la cotidianidad, pero también con un pensamiento muy profundo, muy filosófico, sobre los conflictos que encuentra una persona que apenas está descubriendo cuál es su lugar en el mundo, cuáles son sus expectativas, qué cosas quiere de sí mismo, qué cosas desea de los demás. Y cuando todos hemos estado en esa situación, porque es una circunstancia universal, de alguna manera tenemos la tendencia a ver la existencia como si fuera algo que no nos perteneciera y como si los demás fuesen los protagonistas. Entonces me parece muy interesante esa reflexión, ese autodescubrimiento de ese personaje. Además, yo creo que es el libro en que este autor reflexiona de manera más fuerte su teoría de la continuidad, que pues viene desarrollando ya en varias obras, y creo que es un referente muy interesante y que aporta muchísimo, yo diría, no solo a la literatura del Caribe, sino a la literatura a nivel nacional.